pastor, y lo debes de escuchar en estos días en que no nos podemos congregar. En días y horas de cultos, enciende tu celular. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde una bendición poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Espero que estén contentos, espero que estén disfrutando de la compañía de su familia y sobre todo que estén sanos. Estamos orando para que Dios les bendiga y estamos orando para que Dios derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Déjame cantarle esta canción que está basada en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 55, versos 6 al 8 y 10 al 11. Déjeme cantarle este himno que hace un tiempo que no canto. Dice más o menos así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar tus pecados. Dijo Jehová: mis pensamientos no son vuestros, ni mis caminos tus caminos. Como más altos son los cielos que la tierra, así también son mis caminos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar tus pecados. Como la lluvia cuando cae sobre la tierra y hace brotar y producir la semilla, así será también mi palabra, no volverá a mí vacía. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar tus pecados. Una bendición poder llegar hasta ustedes, hermanos. Felicidades a los que están cumpliendo años en este mes de abril, porque nosotros acostumbramos cantar las mañanitas a finales del mes, pero ya los que vayan a estar cumpliendo años desde estos días, pues nos estamos adelantando y les estamos diciendo
feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, quiero como cada miércoles, hermanos, para no perder la costumbre, quiero traerles un mensaje, quiero animarles, quiero motivarles a seguir adelante. Sabemos que las autoridades continúan dando instrucciones. Sabemos que las autoridades continúan diciéndonos que debemos de guardarnos en casa, que debemos de guardar todas las indicaciones necesarias de salud. Así que vamos a seguirlo haciendo. Se ha extendido el tiempo unas semanas más. Y bueno, pues vamos a continuar en casa. Vamos a continuar sin servicios, sin actividades, al menos en el templo, por unos días más, hasta que las autoridades, hermanos, consideren que es seguro congregarnos. Mientras tanto, bueno, pues vamos a continuar a través de este medio. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir predicando y vamos a seguir enseñando. Al fin y al cabo, pues tenemos mucha Biblia, tenemos mucha literatura, tenemos mucho que dar, hermanos, para honra y gloria de Dios. Así que le voy a invitar a que abre su Biblia, por favor, en 2 o 3 lugares, como dicen algunos. Quiero invitarle, por favor, a buscar su Biblia allá en el libro de Crónicas. Allá en el libro de Crónicas tenemos un estudio pendiente, los obreros en nuestra iglesia. Y ese estudio es con respecto a un personaje muy interesante que veníamos tratando nosotros en nuestras reuniones de obreros y de maestros y de todos los hermanos que colaboran y participan en la iglesia. Teníamos una clase que hemos llamado y estábamos estudiando, antes de suspender estas actividades, estábamos estudiando un personaje llamado Asaf. Un personaje llamado Asaf. Estábamos estudiándolo a él y yo había comentado que íbamos a estar leyendo de este personaje un tiempo. Primera Crónicas, capítulo número 6, por favor. Vamos a leer unos versos con respecto a él. Y de ahí vamos a comenzar, vamos a partir el estudio que yo he llamado, el estudio de hoy, lo he llamado una oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo cristiano. Una oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo cristiano. Yo creo que la vida cristiana es una vida, hermanos, de oportunidades. El haber sido salvos, el ser librados de la muerte física y aún ser librados de los vicios, del pecado, del mal, es una oportunidad que Dios nos abre y que Dios nos da para servirle y para hacer algunas cosas para Él. Recuperar quienes habían perdido su familia, recuperar quienes habían perdido su salud, recuperar quienes habían perdido la confianza y la fe. Y todo eso se obtiene cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Primera Crónicas, capítulo 6, verso 39. Quiero leer este verso aquí. No es la primera referencia de este personaje, por supuesto, pero yo quiero tomar este pasaje como inicio. Dice: y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea. Este Asaf aquí en Primera Crónicas capítulo 6 no es el Asaf que nosotros vamos a estudiar. El Asaf que nosotros queremos se encuentra, hermanos, lo encontramos en la vida de David. Lo encontramos ministrando, lo encontramos trabajando, lo encontramos sirviendo en la vida de David. Hay varios personajes con este nombre. Hay varios personajes con este nombre, con el nombre de Asaf. Así que en el capítulo 25 de Primera Crónicas, ahí tenemos un pasaje donde este personaje nos es mencionado. Primera Crónicas, capítulo 25, versos 1 y 2. Dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, con salterios, con címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue
Y luego comienza la lista de los hijos de Asaf. En el verso 6 la Biblia dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, con salterios y con arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Bueno, aquí tenemos a este Asaf, también está en el verso 9, y así sucesivamente. En estos días voy a estar hablando un poco sobre él cuando el tema tenga que ver con el liderazgo. Asaf tuvo que ver con el regreso del arca cuando David trajo el arca a Jerusalén. Asaf tuvo una actividad muy interesante en ese tiempo. Primera Crónicas capítulo 16 menciona esto. Y luego también podemos mirarlo, a él también podemos mirarlo, cómo es designado junto a sus hermanos para trabajar, para ministrar, sobre todo en la música. Se dice en el capítulo 16, verso 37, si ustedes lo quieren buscar, que él quedó frente al arca cuando ya fue colocada. Él quedó cerca del arca para cantar y alabar a Dios. Y me parece a mí que él era más que un cantante, más que un cantor. Él era un hombre asignado por la tribu de Leví para servir, para ministrar. Y creo que él participó o tomó parte en muchas de las actividades que en el templo se necesitaban. Al menos en el tiempo de cuando David trajo el arca al lugar que él le había asignado. Ahora, hermanos, yo quiero tomar la vida de Asaf como ejemplo. Su nombre, el nombre de este hombre, Asaf, tiene un significado muy interesante que les quiero compartir. El nombre de Asaf significa recolector, reunir para cualquier propósito. Su nombre significa recibir. Su nombre significa restaurar. Su nombre significa también buscar, congregar, cosechar, juntar, recoger. Entonces la palabra el significado de él tiene un significado muy amplio que podemos muy bien relacionar a la vida cristiana, pero sobre todo, hermanos, a la vida de servicio, a la vida de trabajo, a la vida de ministerio. Si quisiéramos pensar en el pastorado, si quisiéramos pensar en la obra, Asaf es un buen ejemplo para nosotros los predicadores, nosotros los pastores, nosotros los obreros, los que estamos dedicados al servicio de Dios. La tribu de Leví fue separada y apartada por Dios específicamente para eso. Hasta tienen un libro específico que le da sus actividades y su trabajo. Ese libro es el libro de Levítico. En el libro de Números, los primeros capítulos de Números, se nos da su número de ellos, se nos dan sus actividades de ellos, se nos explica cómo es que ellos fueron designados y cómo es que ellos llegaron a tomar este lugar. Bueno, yo solamente quiero tomarlo a él, a Asaf, como ejemplo para enseñar y para predicar y para hablar sobre el trabajo y el servicio que los cristianos, que los obreros, los predicadores, los pastores tenemos. Dicho sea de paso, Asaf escribió algunos salmos, específicamente en el tercer libro de Salmos, como es del Salmo 73 al Salmo 89. Ahí Asaf escribió una buena cantidad de salmos. Así que ustedes pueden, en estos días que están de cuarentena, sería bueno que estudiáramos, hermanos, los salmos que Asaf escribió. Pero yo quiero usarlo solamente como ejemplo
para decirles que en estos días de epidemia, y en estos días de angustia, y en estos días de temor, y en estos días de dudas, y en estos días de que la gente no sabe qué está pasando, o qué va a pasar, mejor dicho, por el asunto principalmente de salud, pero también el problema económico que esto trae, y que poco a poco se va a empezar a sentir, o se está sintiendo en nuestro país. Solamente mirábamos este problema por televisión, y solamente lo mirábamos en redes sociales, y algunos lo creíamos y otros no. Pero es muy diferente cuando nos toca a nosotros, hermanos, y cuando el hermano que conocemos, cuando la hermana que conocemos nos dicen que ya no hay trabajo, cuando los niños que iban a la escuela nos dicen que cerraron su escuela, cuando queremos ir a un parque y está cerrado, cuando vamos a las tiendas, al menos las tiendas mayores, y muchas de las cosas ya no se encuentran, principalmente todo lo que tiene que ver con el uso sanitario, con el limpiar, las cosas que se usan en la casa para limpiar y el aseo y desinfectar y todo. Ya muchas de esas cosas no se encuentran o se batallan para encontrar. Y cuando esto empieza a pasar, entonces nos damos cuenta que esto sí en verdad está sucediendo. Y la duda y entonces el temor nos asalta, y tenemos que refugiarnos donde siempre nos hemos refugiado, en Dios. Entonces hermanos, cuando tenemos una oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo cristiano. Los líderes espirituales, los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia, fueron en tiempos de crisis, fue en tiempos de dificultades, fue en tiempos no agradables, no fue en tiempos de paz, no fue en tiempos agradables y tranquilos, cuando los líderes espirituales, los hombres y mujeres que Dios usó, fueron levantados. Si vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos, hermanos, fueron levantados en tiempos difíciles, fueron levantados en tiempos críticos. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, y ahí tenemos a uno. Este es Noé. Noé, sabemos el arca que construyó, la gran obra que hizo, y hasta hay unos cantitos infantiles para él, y algunos himnos también, y hemos predicado infinidad de mensajes sobre Noé, pero ninguno de nosotros ha estado en la situación que él estuvo, y ninguno de nosotros ha permanecido el tiempo que él permaneció, y ninguno de nosotros ha pasado por lo que él pasó. Después de tanto tiempo que él estuvo trabajando y predicando, la Biblia le llama el pregonero de justicia. Después de haber estado tanto tiempo trabajando y predicando, tan solo su familia pudo salvar, tan solo su familia pudo rescatar. Pero es que Dios le dio a él una oportunidad para desarrollar su liderazgo espiritual. Dios le dio a él una oportunidad grande, muy grande. Otro personaje que Dios bendijo y ayudó y levantó en una necesidad fue Moisés. Moisés no rescató una sola familia. Moisés no construyó un arca. Moisés sacó toda una nación de la esclavitud. Así como ellos, pudiera mencionar a José, a Esther, a Nehemías, a Esdras, entre otros. Pero quiero nada más quedarme, hermanos, con 4 áreas donde nosotros los cristianos en estos días podemos o tenemos la oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo espiritual. 4 áreas que me parece a mí, hermanos, que son muy necesarias. Y en estos días, los líderes, en estos días los que no son del montón, en estos días los que tienen un poco más, en estos días los que están un poco más fortalecidos, en estos días todos los cristianos tendremos o tenemos una oportunidad especial para desarrollar
nuestro liderazgo espiritual. Es decir, ir un poquito más. Es decir, hacer un poquito más. Es decir, servir un poco más que los demás. Hacer un poco más que los demás. Es muy fácil quedarnos en el montón. Es muy fácil quedarnos en el grupo. Es muy fácil quedarnos con lo que hemos venido haciendo y simplemente decir no se puede, simplemente decir está difícil o simplemente decir ya no podemos hacer más. Pero cuando vamos a las Escrituras, personajes como Daniel, como David, como Jeremías, como Ezequiel, nos muestran que sí se puede. Y nos muestran que aunque cuesta un poquito más, pero se pueden hacer cosas. Mire, las 4 áreas son estas, por si las quieren anotar y por si me quieren seguir en el bosquejo. La primera área es el área personal. Si vamos a tener una oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo espiritual, entonces estas son las 4 áreas, por si las van a escribir. Número 1, el área personal. Número 2, el área familiar. Número 3, el área cristiana o el área entre la familia de Dios o el área en la iglesia. Y número 4, el área social. El área con la sociedad, con las personas que nos rodean. Brevemente, hermanos, les voy a explicar estas 4 áreas a cada uno de ustedes. Mire, primero, la oportunidad que tenemos para desarrollar nuestro liderazgo espiritual personalmente. Personalmente quiere decir que yo y usted, o usted y yo, cada uno de nosotros individualmente tenemos una oportunidad grande de crecer. Tenemos una oportunidad grande de desarrollarnos. Tenemos una oportunidad grande de aumentar nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Personalmente tenemos la oportunidad, hermanos, de fortalecernos. Mire, déjeme leerle 2 textos. Uno en el Salmo 28:7. El primero que está en el Salmo 28:7, por favor. Y el segundo que está en el Salmo 31:14. Vamos a leer estos 2 pasajes solamente, donde la Biblia dice lo siguiente. Mire, Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El 8, si seguimos leyendo, dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Muy bien. Ahora, el 31:14 dice lo siguiente. El 31:14 dice: Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. El 15: En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Y así sigue hablando. Ahora, estos salmos, le decía la semana pasada, o en la ocasión pasada, que los salmos son favoritos de muchos cristianos. Esto es porque acrecientan nuestra fe. Esto es porque los salmos fueron escritos en condiciones críticas, en condiciones difíciles, en condiciones de peligro. Y la mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas, normalmente o casi siempre se sienten en problemas. Tenemos siempre problemas, tenemos siempre dudas, tenemos siempre aflicción, tenemos siempre dolor. Es la razón por la que los salmos se acomodan muy bien al estado anímico de nuestras vidas. Pero esta situación, hermanos, las situaciones de crisis y de problemas son una oportunidad grande para desarrollar nuestro liderazgo espiritual en una forma personal. ¿Por qué? Porque podemos dedicar tiempo a nuestras lecturas. Podemos dedicar mucho tiempo a la oración. Porque podemos dedicar mucho tiempo a la confianza y a la alabanza. Ahora, usted dirá: pastor, pero siempre tenemos tiempo. Sí,
tenemos tiempo, pero lo ocupamos en el trabajo, lo ocupamos en la escuela, lo ocupamos en el ir y venir, lo ocupamos en divertirnos, lo ocupamos en pasearnos. De modo que para leer la Biblia, para orar y para pasar tiempo con Dios, a veces no hay tiempo. Pero cuando hay crisis, cuando hay problemas y cuando hay necesidad, hacemos tiempo. Y consideramos que de eso depende que nos vaya bien. Y entendemos que de eso depende que las cosas mejoren. Y como queremos que las cosas mejoren, entonces pasamos tiempo con Dios. Miren lo que dice el Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Pudiéramos poner otros títulos a estos temas. Los beneficios espirituales de la epidemia, pudiéramos llamar. O pudiéramos decir las necesidades o la necesidad de las necesidades. Pudiéramos hablar de eso. Pero estamos hablando de la oportunidad de desarrollar nuestro liderazgo personalmente en estos tiempos. Capítulo 73, verso 25, que por cierto, este es un salmo de Asaf. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El Salmo 59 y el verso 17 dice lo siguiente. Salmo 59, 17 dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces, cuando leemos más, cuando estudiamos más, cuando pasamos más tiempo en oración, cuando pasamos más tiempo con la Biblia, entonces nuestra vida espiritual es desarrollada y comenzamos, hermanos, a salir del montón. Comenzamos a ser diferentes, comenzamos a pensar diferente, comenzamos a actuar diferente, de modo que los demás lo notan. Los demás se dan cuenta que no hacemos lo que ellos hacen, no hablamos lo que ellos hablan, aún ni actuamos como ellos actúan. 1 Timoteo capítulo 6 da una lista, hermanos, da una lista de características de cómo debe ser o cómo es una persona que sirve a Dios. Allá los consejos, por supuesto, fueron dados del apóstol Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 6. Si usted quiere buscar allá en aquel capítulo, entonces usted va a encontrar al menos 7 señales. Va a encontrar al menos 7 señales claras de un cristiano, de una cristiana que firmemente decide servir a Dios y crecer en las cosas espirituales. Por ejemplo, en el verso 2, la señal o la característica es lo que enseña. El cristiano, el cristiano individual aprende a enseñar, aprende a hablar, aprende a instruir a los demás. Es decir, es un instructor. No es como los demás que dicen: ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y es todo lo que sabe decir. Quejas, problemas, chismes, etcétera. Pero el cristiano que comienza a crecer y que personalmente, a través de las crisis y a través de los problemas, su fe y su confianza en Dios crece, entonces comienza a enseñar a los demás lo que Dios le ha enseñado en el tiempo crítico. La segunda característica es las cosas de las que el cristiano se aparta. Ya no es como era, ya no habla como hablaba, ya no actúa como actuaba, comienza a apartarse de ciertas cosas y de ciertas gentes. Número 3, la tercera característica allá en 1 Timoteo capítulo 6 es las cosas de las que huye. Dice: huye. Entonces habrá algunas cosas en las que el cristiano ya no lo vas a mirar. Habrá algunas conversaciones que al cristiano ya no le van a gustar.
Habrá ciertas salidas o ciertos lugares a los que el cristiano ya no lo vas a mirar, ya no va a ir ahí, porque va a comenzar a huir, a escaparse de ahí. Y luego, la cuarta característica es las cosas que sigue. Ahora, él huye de unas cosas y ahora anda tras de otras cosas. Es interesante ver cómo un cristiano comienza a crecer. Es interesante ver cómo un cristiano cambia su manera de vestir, cambia su manera de hablar, cambia su léxico, sus palabras que antes usaba las deja de usar. Hay muchas cosas que ya no usa. Ahora está comenzando a seguir a la gente buena. Está comenzando a seguir a la gente que él cree que están bien. Y está tratando de imitar y de buscar a aquellos que creen que le van a ayudar en su vida espiritual. Este es el número 4. Número 5. En el verso 12. La otra característica es las cosas por las que pelea. Porque somos unos guerreros. Somos unos soldados de Cristo. Ahora, ya no va a discutir por cualquier cosa. Ya no se va a enojar por cualquier cosa. Ya no va a perder amistades por cualquier cosa. Ahora va a tener una causa justa por la cual va a pelear. Y va a pelear la buena batalla. Porque no solamente es pelear, sino es saber pelear. Y pelear las cosas justas. A mí me gusta o me llama la atención, mejor dicho, cómo los cristianos se pelean y se enojan y se disgustan por cualquier cosa. Bueno, el cristiano que está en serio en las cosas de Dios aprende a pelear por las cosas correctas. Verso 12. El versículo 14 dice, y el versículo 20 da la sexta característica. Esta es la característica, las cosas que guarda. Ahora, va a comenzar a guardar unas cosas. Va a comenzar a almacenar unas cosas. Es como si en su corazón, es como si en su alma, es como si su vida se convirtiera en un almacén. Y ahora él va a empezar a guardar cosas en su corazón, cosas en su mente, cosas en su vida. Y dice el versículo 14 que hay algunas cosas que debe guardar. Y el versículo 20. Y el mismo verso 20 y la séptima característica es las cosas que va a evitar. Las cosas que ya no va a hacer. Las cosas que ya no va a decir. Y la gente con la que ya no se va a juntar. Huir y evitar pudiera ser sinónimo. Pero son dos cosas diferentes al menos a mi parecer. Bueno, entonces quería mostrarles en 1 Timoteo capítulo 6 estas características del cristiano que está creciendo, que se está desarrollando. Porque esto, hermanos, es una muestra, esta es una prueba, esta es son características naturales de aquel que va creciendo, de aquel que se va desarrollando. Y entre más problemas, entre más dificultades, entre más crisis tiene un cristiano, más oportunidades tiene de desarrollarse espiritualmente. Usted vea la Biblia y los hombres y las mujeres que brillaron para Dios fueron los que más problemas tuvieron. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de los desiertos. Moisés estuvo en el desierto. David estuvo en el desierto. Jesús estuvo en el desierto. Pablo, el apóstol Pablo, estuvo en el desierto. Elías, Eliseo, Jeremías. Todos estos hombres, cuando miramos las cosas grandes que lograron y que hicieron para Dios, bueno, pues una de sus características es que estuvieron en el desierto. Pero ¿qué es el cristiano de hoy? El cristiano de hoy no quiere sufrir. Hasta hay un programa por ahí que se llama Pare de Sufrir. Y todos van ahí porque no quieren sufrir. Debería haber un programa que dijera, venga a sufrir. Y quisiera ver cuántos estuviéramos haciendo fila para entrar a ese lugar. Bueno, la oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo es personal, lo mencioné. Pero también la oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo es familiar. Es familiar. Algunos versículos que le quiero dar
Uno de ellos está en Génesis 45, ya no los voy a buscar porque no me alcanza el tiempo. ¿Qué le parece si se los dejo de tarea? Mire, Génesis 45, del 4 al 15, menciona a José. José pasó por crisis, pasó por problemas, pasó por necesidades, pero él aprovechó esto para desarrollar su liderazgo espiritual. Y cuando hablo de liderazgo, no estoy hablando de la gente que manda, no estoy hablando de la gente que grita, no estoy hablando de la gente prepotente, no, estoy hablando de la gente que sirve. Estoy hablando de la gente que Dios escoge usar para su gloria. Uno de ellos fue José. Él ayudó a su familia. Todos sabemos que en el tiempo de la gran hambre que hubo, José ayudó mucho a su familia. Y en este capítulo él explica cómo lo hizo. Otra persona que ayudó a su familia en tiempo de crisis es una mujer que nadie quiso y que aparece en la Biblia como una mujer mala. Se llama Rahab. Ella está en el libro de Josué, capítulo 2. Los principales versos son el 12 y el 13, y también el 22 y el 23. Estos versículos, este capítulo casi completo, el capítulo 2, y luego el capítulo 6 también debemos mirar el capítulo 6. Estos pasajes muestran cómo Rahab tomó el liderazgo en su familia. Y mientras que todas las familias perecieron, su familia se salvó, gracias a que ella hizo algo por su familia. Otra persona que también hizo algo por su familia se llama María. Algunos le llaman Miriam, la hermana de Moisés y la hermana de Éxodo. Capítulo 2, verso 4 y versos 7 al 9. La Biblia dice que ella agarró el liderazgo y ella decidió hacer algo por su hermano Moisés, que fue puesto en una arquilla, en una canastilla, y puesta en el río, y a ver qué pasaba con él. La Biblia dice que la niña se quedó junto a la arquilla mirando a ver qué sucedería. Bueno, todos sabemos la historia. La hija de Faraón le encontró y buscó a alguien que le cuidara. Y esta muchacha pronto corrió y dijo: yo te voy a buscar a alguien. Y fue con su mamá y le dijo: mamá, encontraron a Moisés. Y lo llevó a la mamá de Moisés ante la hija de Faraón, y ella misma le crió, y hasta le pagaron por cuidarlo. Pero eso fue gracias a una muchacha que tomó la decisión, tomó la oportunidad, aprovechó la oportunidad para desarrollar su liderazgo espiritual en favor de su familia. Hay alguien más que también hizo esto, y este es el gran David. Este es el gran David cuando no era rey, cuando las cosas no le sonreían, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, cuando él andaba de cueva en cueva, cuando eran unos pocos solamente. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 22, ahí en la cueva de Adulam, cuando vinieron los amargados y todos los demás, dice que también ahí vinieron sus padres con David. Bueno, el último versículo, el verso 4, dice la Biblia que David fue a Moab y le dijo al rey: cuídame a mi padre y cuídame a mi madre y cuida a mi familia hasta mi regreso. David tomó el liderazgo, aunque no estaba en una condición muy agradable, porque estaba siendo perseguido por el gran rey Saúl. De todas maneras, él en este tiempo de crisis, él aprovechó para desarrollar su fe y su liderazgo familiar. Entonces, número 1, podemos desarrollar nuestro liderazgo personalmente, haciendo más cosas que los demás, concentrándonos, creciendo, orando, leyendo, estudiando, aprendiendo, humillándonos, buscando el rostro de Dios, hasta estar seguros, hermanos, que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 3 personajes que ya no alcancé a mencionar fueron el que está allá en Números 12:7, otro que está en 1 Samuel 2:35 y otro que está en Nehemías 9:8. Este último es Abraham.
que estos personajes crecieron individualmente con las cosas de Dios. Así es como se alimentan los predicadores. En estos días, tengo una nota aquí que dice cómo aprendan a alimentarse como se alimentan los predicadores. Los pastores normalmente nadie nos predica, más sin embargo tenemos que estar siempre animados, motivados, sirviendo a Dios. Pero no vamos a una iglesia donde se les predica a los pastores. No tenemos un lugar o un teléfono a donde llamar cuando tenemos un problema o cuando tenemos una necesidad. No tenemos un hombro con quien llorar. Los hermanos, ustedes hermanos en las iglesias, ustedes tienen a su pastor y le hablan al pastor: pastor, ore por esto, pastor, puede venir, pastor, tengo este problema, pastor, esto o aquello. Cuando llega el día del culto, usted llega a la iglesia y se sienta en la banca o se sienta en la silla o en el lugar o donde sea y toma lugar ahí esperando el mensaje que Dios le va a dar a usted a través del pastor. Cuando el mensaje termina, usted va al altar y usted le dice a Dios: Señor, gracias por lo que me has dicho y gracias por el mensaje, y sale a su casa contento y feliz. Pero los pastores no tenemos un lugar donde hacerlo. Entonces, en estos días que no hay cultos y que no hay predicaciones en el templo, usted va a tener que aprender a alimentarse como se alimenta el pastor, por sí mismo, con oración, con lectura, leyendo buenos libros, escuchando buenos mensajes, pero sobre todo, personalmente, individualmente, teniendo una buena relación con Dios. Bueno, número 3. Personalmente dije, familiarmente dije. Número 3, eclesialmente o eclesiásticamente o cristianamente. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el tiempo de crisis, hermano, este tiempo de epidemia es un buen tiempo para que los cristianos desarrollen su liderazgo espiritual. Yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo de más? O mejor dicho, ¿cómo es su vida diaria? Cuando la iglesia está abierta, cuando hay cultos, cuando hay actividades, cuando hay ensayos, cuando hay reuniones, si es dama, si hay reunión femenil, si es joven, si hay reunión juvenil, si es varón, si hay reunión de varones, si hay conferencias en otras iglesias, si hay aniversarios, si hay conferencias misioneras, si hay bodas, si hay 15 años, no sé. Hay muchas actividades en nuestras iglesias y muchos eventos. Hay seminarios bíblicos también. Y si en su iglesia, al menos nosotros lo hacemos en nuestra iglesia, tenemos un seminario práctico. Un día a la semana al menos nos juntamos para estudiar, para ensayar, para practicar, para tener reuniones juntas con los obreros, lecciones para escuela dominical para los maestros, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tan activa es su vida cristiana en la iglesia? ¿Cuántas veces a la semana viene a la iglesia afuera de los cultos? Cuando no hay cultos, ¿cuántos días usted viene a la iglesia? ¿O qué hace en la iglesia? ¿En qué está ocupada su semana? Los días lunes, los días martes, los días miércoles, los días jueves, los días viernes, los días sábados. Los domingos, pues ya sabemos, venimos a la iglesia un rato en la mañana y venimos a la iglesia un rato otra vez en la noche. A veces algunos hermanos me hablan por decir el domingo en la tarde a las 9:30 o 10 de la noche. Pastor, ¿cómo está? Bien. ¿Ya está en su casa? No. Es que le estuve hablando a su casa. No, no estoy en la casa, estoy en la iglesia. Ah, pero hace rato que se acabó el servicio. Sí, pero yo no llego a la casa a las 10 de la noche. Muchas veces venimos llegando al templo a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana. Si es que me toca hacer ruta a llevar a algunos hermanos que están lejos, a veces 1:30 de la mañana yo estoy llegando a la casa. Y luego a veces hacen ruta otros hermanos. De todas maneras no me puedo dormir porque aquí en casa es donde guardan los coches. Entonces los hermanos llegan a la 1:30 y a esa hora tenemos que esperarlos. Pero y a las 8 de la mañana ya estamos en la iglesia para la reunión de obreros. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su agenda diaria como cristiano? ¿Qué tan ocupado o qué tan activo es usted en la iglesia? Este es el tercer punto para desarrollar nuestro liderazgo espiritual. Un cristiano normal
debe de estar activo y debe de estar moviéndose y debe de estar siempre haciendo algo para Dios en la iglesia, con los cristianos. Entonces, ahora, hermanos, que no podemos congregarnos, entonces lo que usted tiene que hacer es hacer algunas cosas que normalmente no hace. Manténgase activo. Manténgase activo. No reduzca su vida solamente a un texto de la Biblia y una oración de 2 minutos y a dormir. No. Yo no sé, su celular, ahorita está muy activo el celular. Yo no sé si su celular tiene mensajes, tiene predicaciones, tiene textos de la Biblia que usted comparte a los demás. ¿A cuántos cristianos usted llama en el día? ¿Cuántos cristianos le llaman durante el día? No sé cómo son sus contactos. Cada vez que usted checa su Facebook, ahora yo creo que por lo que está pasando, pues sí hay mucha comunicación. Pero normalmente cada vez que checa su Facebook, ¿qué es lo que busca? Cada vez que busca su YouTube, ¿qué es lo que ve? Cada vez que busca el internet, ¿qué busca? ¿A qué va ahí? Normalmente, hermanos, las actividades de un cristiano no son cristianas. Y yo creo que deben de comenzar a ser cristianas. Entonces, lo que usted va a hacer es manténgase en comunicación. Llamadas, mensajes, videollamadas, grupos de WhatsApp. Comience a compartir textos bíblicos. Comience a compartir sermones. Comience a escuchar sermones. Ahorita hay muchos sitios recomendados cristianos. Muchos pastores, gracias a Dios por eso, están transmitiendo en vivo. Entonces, muchas iglesias que usted ni conocía, ahora nada más de repente van a aparecer ahí. Mira este. Bueno, yo nada más le aconsejo, procure que sean pastores bautistas, al menos que sean pastores bautistas. Esto le dará la seguridad de doctrina y seguridad de costumbres. Entonces, hermanos, sería muy bueno que comenzáramos una serie de comunicación, de cuestionarios, de preguntas. Sería bueno que pusiéramos temas en línea de algunas dudas, algunas cosas a estudiar, personajes bíblicos, doctrinas, investigaciones, libros, himnos, estudios, lecciones, cursos, todo eso que se puede buscar. Sería una bendición. Hay un seminario que yo le voy a aconsejar. Se llama Seminario Reina Valera. Así se llama. Seminario Reina Valera. Considero yo que es un instituto en línea. Tiene más de 100 cursos. Tiene más de 100 cosas ahí para estudiar y para mirar y para ver. Hay otro programa. Este está en audio. Este usted lo puede... El anterior, el Reina Valera, está en escrito, hay que leer. Pero el otro, el audio, se llama A través de la Biblia. Este está en audio, libro por libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí usted puede leer, puede estudiar, toda la Biblia. Entonces, de momento, son los que yo le aconsejo que vea. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, porque el cristiano debe mantenerse activo. Y si usted es un cristiano que nada más viene a la iglesia y ya no hace más, entonces pues ahorita va a ser un cristiano aburrido porque no va a venir a la iglesia. Y si es un cristiano que no lee Biblia, no tiene Biblia, abandona la Biblia, desecha la Biblia o descuida la Biblia, si es un cristiano que no canta, si es un cristiano que no tiene himnario, si es un cristiano que no tiene compañerismo con hermanos, si es un cristiano que no les habla a los hermanos, no le hablan los hermanos, entonces va a terminar siendo un cristiano aislado. Entonces yo le digo, manténgase en contacto, escuche buenos mensajes, lea su Biblia, agarre buenos estudios, únase a un grupo cristiano. Y ustedes, hermanos, aquí con nosotros en la iglesia, pues mantengámonos, este consejo principalmente es para ustedes. Manténganse en línea, manténganse en contacto, hable por teléfono, haga más llamadas de las normales, pida a los hermanos que le llamen,
a las hermanas. Y jóvenes, manténganse en contacto, damas, manténganse en contacto, varones, manténganse en contacto, maestros de escuela dominical, manténganse en contacto, y iglesia en general, manténganse en contacto. Esto es, hermanos, para no perder el ánimo, y esto es para no perder el entusiasmo y no perder nuestra fuerza espiritual. Bueno, termino con el cuarto punto. La crisis, los problemas, las necesidades y específicamente, hermanos, esta epidemia son una oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo espiritual. Dije personalmente, dije familiarmente, dije eclesiásticamente, pero también dije socialmente. Entonces, normalmente, solamente, al menos yo solo acepto amistades conocidas, normalmente. Pero ahora voy a hacer algo diferente. Ahora voy a aceptar todas las solicitudes que reciba. ¿Por qué? Porque será una oportunidad para predicar el Evangelio. Será una oportunidad para compartir mensajes evangelísticos. Será una bendición. Así que tómele fotografías al folleto Esta fue tu vida. El folleto que entregamos hace unas semanas. Esta fue tu vida. Tómele unas fotografías a este folleto y envíelo a sus contactos. Envíelo a sus amistades. Recomiende la película El infierno ardiente o El infierno en llamas. Recomiéndela. Y hay muchos folletos que están en línea. Y si no, entonces tómele foto a los folletos por ambos lados y mándelos a sus contactos de WhatsApp que usted sabe que no son cristianos. Hágalo. Comparta el plan de salvación. En sus estados de WhatsApp pongan los puntos del plan de salvación. Uno diario. O puede poner los 4 puntos. ¿Cómo ser salvo? Sí, puede poner los 4. Número 1, número 2, número 3 y número 4. ¿Quiere ser salvo? Y ponga ahí los números. Las 4 cosas para ser salvo. La otra cosa que puede hacer, haga llamadas. Llame por teléfono a las personas, a sus amigos, amigas, a parientes, conocidos que usted sabe que no son cristianos y hábleles de Cristo por teléfono. Hágalo. No permanezca inactivo. Aprenda el plan de salvación. Entregamos dos folletos. Entregamos el folleto Cómo ganar almas del Dr. Garlic y entregamos el folleto Vamos a ganar almas del Dr. Hayes. Bueno, y hay un folleto más pequeñito. Este es Cómo ser salvo. Entonces, lea esto, estudie esto, consiga esto, tenga esto. Invite a la gente a leer la Biblia. Seleccione pasajes de la Biblia y compártalos con la gente. Haga audios con pasajes de la Biblia. Hoy en la tarde alguien me mandó un salmo. El Salmo 91 creo era. No, el Salmo 126. El Salmo 126 es el salmo que me enviaron hoy. Y pensé, podemos hacerlo. Textos de la Biblia, preguntas y muchas de las cosas que podemos hacer. Lo que la gente necesita saber es, al menos, número 1, que Dios le ama. Lo que la gente necesita saber es que han pecado en contra de Dios. Lo que la gente necesita saber es que hay una condenación eterna por causa del pecado. Lo que la gente necesita saber es que Cristo murió por ellos. Y lo que la gente necesita saber es que Dios está listo para salvarles o que las personas se pueden salvar. Eso es lo que la gente necesita saber. Pero lo que la gente necesita hacer para ser salva es reconocer y confesar su pecado. Esto, número 2, lo que la gente necesita hacer es arrepentirse de sus pecados. Lo que la gente necesita hacer es creer y confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y lo que la gente necesita hacer es aceptarlo y recibirlo en su corazón. Si una persona quiere ser salva, entonces lo que tiene que hacer es reconocer y confesar su pecado, según Romanos 3:23. Lo que la persona necesita hacer, si quiere ser salva, es arrepentirse de sus pecados, según
Hechos 17:30. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo que la gente necesita hacer si quieren ser salvos es creer y confiar en Jesucristo como su Salvador personal. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y lo que la gente necesita hacer si quiere ser salva es aceptar y recibir a Jesucristo en su corazón. Es lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esto es, mis hermanos, lo que necesitamos hacer para desarrollar nuestro liderazgo. Esta es una oportunidad. El tiempo que estamos pasando no es un tiempo para quejarnos, no es un tiempo para dolernos, no es un tiempo para angustiarnos, no es un tiempo para amargarnos, no es un tiempo para enojarnos con Dios. No, es un tiempo en el que debemos aprovechar la oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo espiritual. La Biblia dice que somos testigos. La Biblia dice que somos luz. La Biblia dice que somos embajadores. Entonces, vamos a aprovecharlo. Pero para eso, entonces tenemos primero que hacerlo personalmente. Escóndase. Ore a Dios. Crezca. Reconozca que no ha leído, no ha pasado tiempo con la Biblia como debe pasar. Nosotros en la iglesia tenemos un programa semana a semana y no todos lo hacen. Entonces, hermano, reconozca que no lo ha hecho. Reconozca que no ha estado en la iglesia como ha debido ser. Tenemos 3 cultos por semana. La mayoría de los cristianos vienen, pero una buena cantidad de cristianos falta. Entonces, si usted es uno de los que faltan a uno de esos 3 cultos, reconozca eso. Y luego, hermanos, familiarmente, ayude a su familia, anime a su familia, consuele a su familia, guíe a su familia, sea un líder ahí en su familia para que su familia crezca y aprenda y haga cosas para Dios. Y luego, cristianamente, en la iglesia, dedíquese a hacer cosas en la iglesia ahora, aunque no lo haga personalmente, porque no podemos juntarnos, no podemos congregarnos ni nada, pero lo puede hacer telefónicamente, lo puede hacer, pues vamos a utilizar el internet, lo podemos hacer a través de todo esto, hermanos, y vamos a animar y vamos a fortalecer a la iglesia espiritualmente. Y luego socialmente, predique el evangelio, hágalo, vamos a hacerlo telefónicamente, vamos a hacerlo a través de la oración, vamos a orar por las almas, vamos a orar por las personas, que las almas se sigan salvando. La palabra de Dios no está presa, hermanos. La palabra de Dios no está presa. Ella puede seguir trabajando y puede seguir moviéndose a través de las gentes y a través de nuestro interés y a través de nuestro propósito. Así que, por favor, hermanos, ánimo, anímense y vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a aprovechar esta oportunidad para desarrollar nuestro liderazgo espiritual. Seamos como Asaf. Le invito a que lea los salmos de Asaf. Son del 73 en adelante. Que Dios les bendiga. Una bendición haber podido hablar con ustedes.